El microprocesador es una pieza fundamental, ya que este controla todas las funciones emitidas de los diferentes dispositivos que se encuentran en el CPU hacia ella en un solo circuito. La función principal de un microprocesador es resolver los problemas aritméticos que el usuario esté o no ordenando. También el microprocesador se compone de dos memorias, que es la RAM y la ROM. La RAM automáticamente se borran los datos cuando el dispositivo se apaga, y la ROM se encarga de iniciar el ordenador recuperando toda la base de datos que se ha almacenado en él. ALU, o mejor dicho, Unidad Aritmética Lógica, que en inglés sus siglas son Arithmetic Logic Unit. En informática, la unidad aritmética lógica forma parte del circuito digital del procesador indefectiblemente, teniendo además presencia en otros circuitos electrónicos que necesiten realizar estas operaciones, teniendo por ejemplo la utilización de un reloj digital, donde estos cálculos lógicos se basan en dos funciones básicas: sumar de uno al tiempo actual, comprobación de la activación o no activación del sonido de la alarma, cambio de hora y minutos de acuerdo al sistema hexadecimal. La memoria caché es un área en el CPU donde las copias de las instrucciones comunes que se requieren para realizar funciones y ejecutar programas son almacenadas temporalmente. Puesto que el procesador tiene su memoria caché pequeña, puede procesar datos más rápido y con mayor rapidez que la lectura y escritura de la memoria principal del sistema. Los tipos de memoria de los microprocesadores son ROM, únicamente lectura, y RAM, de acceso aleatorio. Encapsulado. Hay 5 tipos de encapsulado, de los cuales están DIP, que sus siglas son Dual Inline Package. Es una forma de encapsulamiento común en la construcción de circuitos integrados, que consiste en un bloque de dos hileras paralelas de pines. La cantidad de estos depende de cada circuito. Por la posición y espaciamiento entre pines, los circuitos DIP son especialmente prácticos para construir prototipos en tablillas o placas de pruebas. PGA, que sus siglas son Pin Grid Array, es una interfaz de conexión a nivel físico para microprocesadores y circuitos integrados o microchips, que también se denomina de la misma forma al encapsulado o empaquetado de los circuitos integrados. Su alineación de pines se presenta de forma vertical y horizontal. QFP Quad Flat Package. Los pines se enumeran en sentido contrario a las agujas del reloj a partir del punto guía. En QFP se utilizan habitualmente de 44 a 200 pines, con una separación entre ellos de 0.4 a 1 milímetros. LQFP Low Profile Quad Flat Package. El encapsulado cuadrado plano de perfil bajo es un encapsulado de circuito integrado para montaje superficial con los conectores de componentes extendiéndose por los 4 lados. Los pines se enumeran en sentido contrario a las agujas del reloj a partir del punto guía. El espacio entre pines puede variar. Los intervalos más comunes son de 0.4, 0.5, 0.65 y 0.80 milímetros. PLCC Plastic Layered Chip Carrier es un encapsulado de circuito integrado con un espaciado de pines de 0.5 pulgadas, que son iguales a 1.27 milímetros. El número de pines oscila entre 20 y 84. Los encapsulados PLCC pueden ser cuadrados o rectangulares. El ancho oscila entre 0.35 y 1.15 pulgadas. FPU Floating Point Unit o UPF, unidad de coma flotante o coprocesador matemático. Es uno de los tipos de bloques del microprocesador. Es el ayudante del procesador para realizar las operaciones matemáticas de punto flotante, es decir, que se encarga de realizar las operaciones numéricas con números fraccionarios. Este chip aumenta el rendimiento del procesador en aplicaciones que utilicen cálculos con números que no sean enteros. Registros. A diferencia de las posiciones de memoria normales, los registros son referidos por un nombre en lugar de un número. Por ejemplo, el IP, puntero de instrucción, contiene la ubicación de la siguiente instrucción, y el acumulador es donde el procesador almacena el siguiente valor con el que planea trabajar.
puertos. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico a la placa base de la computadora. Normalmente, para su correcto y estable funcionamiento, se le adosa un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor fabricado de algún material de alta conductividad térmica, como es el cobre o aluminio, y de uno o más ventiladores que fuerzan la expulsión del calor absorbido por el disipador. Existen tres tipos de microprocesadores. El primero, el PGA, el cual se caracteriza por tener los pines directamente en el microprocesador. El segundo, LGA, el cual se caracteriza por tener los pines directamente en el socket y para colocarlo hay que poner el microprocesador sobre ellos o soldarlos a ellos. Y por último, tenemos los VGA, los cuales se caracterizan por tener pequeñas bolas que se sueldan a la placa directamente y no necesitan de un socket. Un disipador es un elemento metálico que se coloca sobre el microprocesador para que éste cuente con la temperatura correcta durante su funcionamiento. Encima de este disipador se coloca un ventilador o cooler. Intel, probablemente la más popular, aunque curiosamente no sea la que domina en el mercado. Intel fue el primer fabricante de microprocesadores. Tiene el honor de haber sacado al mercado el primero, allá por el año 1971, bautizado como Intel 4004. AMD, Advanced Micro Devices, se atribuye a sí mismo microprocesadores más rápidos portátiles Ultralink, que actualmente son los más demandados por el consumidor, ya que requieren productos de poco peso que puedan ser transportados constantemente con comodidad y sin dañar la salud. Spreadtrum, otra compañía china que compite mundialmente en los microprocesadores, trabaja en colaboración con gigantes como Intel actualmente. Qualcomm, la compañía de tecnología con sede en la ciudad de California de San Diego, es una de las punteras en el negocio de la fabricación de microprocesadores. MediaTek es una compañía china que fundamentalmente trabaja para los dispositivos Android. En estos casos, concentrados sus esfuerzos en la cara 2018, especialmente en detalles como el reconocimiento facial, por un lado en los smartphones y el lanzar su nueva generación de chips para Android TV. Al principio de los años, en 1970, se produjo el primer microprocesador. Dichas tecnologías iniciaron su desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hay diferentes tipos de procesadores, los más importantes son el Intel Pentium 3 Xeon, fue creado en 1999. La energía del procesador acelera la transmisión de información a través del bus del sistema de procesador, mejorando el rendimiento significativamente. El AMD Athlon 64 fue creado en 2004. El Athlon 64 presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado, el microprocesador y otras mejoras de arquitectura. El Intel Core Duo fue creado en 2006. Los CPU de Intel ha variado muy bruscamente en consumo de energía de acuerdo a velocidad de procesador, arquitectura y procesos de semiconductor. Esta gama de procesadores fueron fabricados de 65 a 45 nanómetros. El AMD Phenom fue creado en 2007. El procesador Phenom está diseñado para facilitar el uso inteligente de energía y recursos del sistema. El AMD Fusion fue creado en 2011. Es el nombre clave para los microprocesadores Turion, producto de la fusión entre AMD y ATI. Se combinan al progreso de la geometría 3D y otra fusión de microprocesador. El Intel Core 7-7920HQ fue creado en 2017. Este procesador está especialmente fabricado para usuarios exigentes que quieren aumentar su productividad sin dejar de lado aquellos que pretenden en el entrenamiento y juegos sensacionales con alta transferencia de datos y mucho más.